Y vamos a leer juntos el Salmo 1. Me gustaría que todos en voz alta lo lean juntamente conmigo. Si no lo tenés en tu Biblia, en tu tablet o en tu celular, lo tenés en la pantalla. Así que no hay excusas. Y si tenés voz, obviamente, ¿no? Me encantó lo que Nico hablaba y qué relación con este salmo también. ¿Preparado? Vamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Este salmo menciona 7 veces la palabra malos o su sinónimo, pecadores o impíos, pero entre malos, escarnecedores y pecadores, 7 veces hace mención. Y la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos es, ¿por qué Dios no hace justicia inmediata con los malos? ¿Alguna vez quisiste que Dios haga justicia inmediata? A ver, ¿cuántos quisieron alguna vez justicia inmediata? ¿No? Por ejemplo, por fin los de Banfield vemos justicia este fin de semana, ¿no? Pobrecitos los de Olimpo. Bueno, está bien, algunos teníamos que ganarle. Pero cuando hablamos de verdad, ¿no? Uno sufre una injusticia, uno sufre un golpe cruel de personas que se encargan de hacer maldad. Inmediatamente uno quisiera una ejecución inmediata de Dios. Y difícilmente Dios haga esto, porque Jesús lo dijo con mucha claridad de que Dios es misericordioso, que hace llover sobre buenos y hace salir el sol sobre justos e injustos. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que Dios haga esto? ¿Y qué va a pasar con los injustos? ¿Qué va a pasar con los malos? Pero ¿se la llevan de arriba estos? Uno pregunta. Bueno, lo que pasa es que la justicia de Dios tiene sus tiempos. Yo imagino que así como varios levantamos la mano diciendo cómo quisiera que Dios haga justicia inmediatamente frente a algo que parece insostenible, insoportable, me imagino que cada día hay creyentes que están como la viuda y el juez injusto diciendo, Señor, hazme justicia de mi adversario. Desde que el cristianismo se estableció en la tierra hasta ahora, y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga a buscarnos, va a haber cristianos que están clamando a Dios día y noche, esperando que Dios haga justicia. Pero te explico por qué hasta ahora Dios no hizo esa justicia que vos y yo esperamos. Porque si Dios hubiese respondido a ese cristiano que en 1971 pidió que Dios haga justicia inmediatamente, hoy no te estaría atormentando con mi predicación, porque Dios me hubiera exterminado, porque yo conocí a Cristo en el año 72. Y si alguien hubiera pedido justicia y Dios le hubiese respondido el año antes que vos te hayas convertido, no te alegres mucho porque me estarías haciendo compañía del otro lado. Y si Dios hoy hiciera justicia absoluta, de acuerdo a nuestras peticiones, aquella persona a la que vos vas a ganar para Cristo, que yo voy a ganar para Cristo de aquí a un día, a un mes, a un año o a una década o cuando sea hasta que Cristo venga, esa persona no tendría la posibilidad que vos y yo tuvimos. Y esto tiene que ver con la parábola del trigo y la cizaña,
donde un hombre malo sembró la cizaña en el campo, y te aclaro que el campo es el mundo, no es la iglesia, porque alguno dice, ¿dónde está? Ahí está mi suegra, es la cizaña, dice alguno, ¿no? No, y la suegra, no te rías porque la suegra va a decir, mi yerno, la cizaña, va a decir. Pero no, el campo es el mundo, y cuando uno de los siervos se ofrece para cortar la cizaña, el dueño dijo, no sea que juntamente con la cizaña cortemos el trigo, dejemos crecer lo uno y lo otro juntamente, y cuando llegue el momento de la cosecha, ahí podremos separarlos. Quiere decir que cuando vos y yo éramos brotes, si el Señor hubiese hecho justicia, tal vez hubiéramos quedado como cizaña, pero gracias a Dios que somos trigo. Pero los justos tampoco se tienen que alegrar tanto de que están en un tiempo de impas, donde no cae un juicio inmediato, porque tienen un destino nada agradable que se encuentra en los versículos 4 al 6 de este salmo. Es interesante que en estos versículos 4 al 6, 3 veces se les llama malos y una vez se les llama pecadores, y se refiere a personas que practican la maldad habitualmente. Personas que ya se les considera culpables porque se han ganado la fama, porque acostumbran a traspasar normas. Otra versión le llama impíos. Impíos significa que no es pío, que no son buenos. Así que, ¿qué es lo que nos dice este salmo del destino de los injustos? Que son como el tamo que arrebata el viento. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué es el tamo que arrebata el viento? Nosotros están acostumbrados a la ciudad, no hay algunos términos con los que no estamos muy familiarizados, pero yo te cuento que cuando venía la cosecha, ponían el trigo en manojos llamados gavillas y lo cargaban, iban rumbo a cierto lugar, y si se les caía alguna espiga no tenían que recogerla porque eso era para los pobres. Qué lindo sistema tenía Dios, ¿no? Y gracias a eso lo tenemos a Jesús, porque Ruth, la antecesora de Jesús, era la que iba recogiendo los trigos, las espigas que caían del campo de Booz. Pero cuando llevaban esa gavilla, la depositaban en cierto lugar que llevaba el nombre de era. Y en la era hacían caminar bueyes sobre las espigas para desmenuzarlas. A esto se le llama trillar. De ahí el famoso texto, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el buey que estaba trillando tenía derecho a comer un poco de lo que estaba trabajando. Era injusto que el buey diera de comer y no le dieran de comer al buey, ¿no? Así que el buey iba caminando y con sus vasos duros iba desgranando el trigo, pero llegaba el momento de separarlos. ¿Y cómo se los separaba? Como una especie de horquilla o pala que llevaba el nombre de aventador. ¿Por qué? Porque la gente recogía, los siervos recogían ese montículo de semillas con paja y lo tiraban contra el viento. La semilla caía verticalmente y la paja era llevada por el viento a un costado. Y muchas veces ocurría que por el clima seco, algún chispazo de corriente estática o a propósito le prendían fuego, entonces la paja se prendía toda a fuego y quedaba después el último cabito de la paja, se iba como una brasa encendida, iba consumiéndose hasta que llegaba, parecía un palito de hierba que quedaba sin quemarse porque al estar en contacto con el piso el fuego no podía avanzar. Y ese cabito de hierba que tenía ceniza, un día se le veía y al otro día no se le veía. No estaba ni un rato en un lugar fijo porque el viento se lo llevaba. Es distinto a una planta arraigada. Una planta arraigada, uno puede decir, ahí está esa planta, pero ese cabito anda de aquí para allá sin un lugar fijo, ni queda memoria de ese cabito. Y eso es lo que va a pasar con los injustos. No va a quedar ni memoria de ellos. Y nos sigue diciendo el Salmo que cuando llegue el juicio, no se levantarán. ¿Qué quiere decir? No se podrán sostener en pie, caerán bajo el juicio, dice otra versión. Otra dice, no podrán resistir el juicio de Dios. En otra versión dice, cuando sean juzgados nada los salvará. Y otra traducción dice, serán condenados cuando llegue el juicio. No va a haber nada que los pueda tener. Pero algo interesante también, tampoco tendrán parte, tampoco tendrán lugar en la reunión de los justos. En la reunión de los santos no hay lugar para los pecadores. Qué lindo eso, ¿eh? Sabés que acá no tenés que estarte cuidando cuando estamos, ahí está, ¿quién será?
de los injustos. No se levanta el injusto. No podés ser gobernado, presidido. Ningún injusto tiene lugar. No hay poder para el injusto en la reunión de los santos, porque nosotros escuchamos al Dios justo. Pero termina diciendo que el camino de los justos perecerá. ¿Qué quiere decir? Que el camino lleva a su perdición, al desastre, al fracaso. El camino de los justos tiene un mal fin. Así que acordate de esto. Vos podés ver a las personas que hoy se ríen, que hoy se te burlan, que hoy no toman en serio las cosas de Dios, que llevan una vida totalmente indiferente a lo eterno. Y vos podés decir, pero qué bien que la pasa y yo encima la estoy yugando. Viste que a veces los creyentes se rayan y empiezan a pensar cosas distorsionadas, ¿no? Como si no lleváramos buena vida por ser hijos de Dios. ¿Cuántos llevan buena vida por ser hijos de Dios? ¡Viva la buena vida! Ahora, el camino de los impíos terminan en un desastre. Tiene un mal fin. Pero ¿qué dice el texto del destino de los justos? Esto lo tenemos en el versículo 3 y lo tenemos en una frase del versículo 6, también la primera frase, que nos dice que seremos como un árbol permanentemente regado, que está a orilla de un arroyo. Un árbol que nunca se marchita. En la primera reunión, justo Silvia tenía que hacer algo y no estaba, y pude hablar con libertad. ¿No querés irte por un rato? ¿O no podés tapar los oídos? Censura. Bueno, no. Les voy a contar. Cuando hoy alguno me invita a comer en su casa, ahí están los canelones de los Gómez, gracias. Bueno, el asunto cuando Silvia le toca ir a algún congreso o sale a descansar y yo no puedo acompañarla porque tengo compromisos y cosas para hacer, entonces quedo como el señor de la casa. Y me da una serie de recomendaciones y entre esas recomendaciones, regá las plantas. Ya está, ya la largué. No puedo volver atrás. Entonces, pasa un día, 2 días, veo nublado, oro que caiga lluvia. Te estoy exagerando, ¿no? Te das cuenta. Pero por ahí pasan 2, 3 días y me despierto a la mañana. ¡Tum! ¡Las plantas! Y yo tengo un feeling especial con las plantas, en especial si se comen, porque si no se comen son yuyos. A veces camino y me dice, mirá qué hermosa planta, que se pone begonia, yo ni sé, una begonia, un potus, ay mirá qué lindo potus. Yo primero que pienso, ¿será rico? ¿Será feo? Y si no se come, ¿para qué lo quiero? Para mí no habría jardín más lindo que un almácigo. Te agarras un choclo, te lo comes, un rabanito, una zanahoria, eso, ¿no? Y acompañado de un lechoncito asado. Bueno, ¿está bien eso? Y bueno, completa, vamos a hacerla. Y de pronto, cuando me acuerdo, salgo al jardín y ahí veo las plantas que están. Entonces ahí yo empiezo. Resucita en el nombre de Silvia. Resucita en el nombre de Silvia. Y hasta ahora ocurrió el milagro y ya llega todo bien. Todo fenómeno. Mirá, y las plantas ahí están. Porque una vez antes las regué. En nuestro caso, los justos. Ahora, no los justos porque somos impecables, sino los justos porque buscamos a Dios y porque nos hemos rendido a Cristo y Cristo nos lavó con su sangre preciosa. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios nos ha hecho justos, nos declaró justos. Los justos estamos siempre vigorosos.
No estamos marchitos y cuando llega el momento damos fruto. Vos te habrás dado cuenta que cuando compras un árbol frutal, te van a decir, mirá, hasta que dé el primer fruto puede pasar un tiempo. ¿Por qué? Porque el árbol necesita arraigarse bien, estar bien vitalizado, estar bien saludable para empezar a dar fruto. Un árbol enfermo no puede dar el fruto que tendría que dar. Y acá la Biblia nos dice que los justos estamos siempre vigorosos y damos fruto cuando hay que darlo. Los árboles que no dependen, que no están sembrados o que no están arraigados en un lugar de fuentes continuas de agua, dependen de las sequías, de las tormentas, de los vientos. Pero un árbol que está a orillas de un arroyo es un árbol que pueden llegar tormentas o sequías, fríos congelantes o calores calcinantes, pero el árbol siempre tiene vida. Un árbol plantado a la orilla de un arroyo no depende del clima, no depende del terreno, no depende de las circunstancias, depende de dónde tiene su raíz, y su raíz está donde está la vida. Y esto pasa exactamente lo mismo con nosotros. Nosotros no estamos arraigados al clima del país, nosotros no estamos arraigados al clima del mundo, nosotros no estamos arraigados a las noticias, nosotros no estamos arraigados a las modas, nosotros no estamos arraigados a nuestra naturaleza humana, nosotros estamos arraigados a Jesucristo, y esto permite que podamos disfrutar una maravillosa vida en abundancia. No dependemos del suelo donde estamos, porque nuestra raíz no está en este suelo, sino nuestra raíz está con Jesús en los cielos. Nuestra raíz está siempre vigorosa. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que en la nueva Jerusalén, que representa la iglesia del Señor en el nuevo universo que Dios cree, hay un trono en el centro, y del trono sale un río de agua viva, y del río de agua viva está el árbol de la vida, que su hoja es para sanidad de las naciones y da 12 meses al año su fruto. Esto quiere decir que las naciones comen del árbol, que el árbol come del río, que el río come del trono. En otras palabras, cuando vengan los cielos y tierra nuevas, todos van a depender del Señor, lo que va a hacer que tengan una vida eterna y maravillosa. Pero esta es la buena noticia: nosotros en esta tierra, llenos del Espíritu Santo, podemos comer de esa vida eterna y abundante y maravillosa, porque estamos dependiendo del trono del Señor. Tenemos las raíces en Cristo y esto nos da vida, y esto es lo que se nos dice: y todo lo que hace, prosperará. En otra versión dice: y todo lo que hace le sale bien. Otra versión dice: consigue todo lo que emprende. Y otra versión dice: triunfa. ¿Qué quiere decir esto? Yo sé que seguramente estás pensando y decís, bueno, no todas las cosas que hice salieron bien. ¿Te ha pasado? Sí, me pasa. Emprendo algo y no sale como quería. Y ahí vienen algunas decepciones. Ahora, si nosotros tomamos las decepciones humanamente, decimos, no, este salmo es una mentira. ¿Cómo que todo lo que hago prosperará si algunas cosas fueron para abajo? Si Dios no hizo lo que yo esperaba. El gran problema que tenemos es que a veces nosotros deizamos nuestras expectativas. Es decir, les ponemos a nuestras expectativas un tinte divino, como si lo que nosotros esperamos es lo absolutamente bueno. Y esto es lo que muchas veces nos trae problemas con Dios y nos trae problemas entre nosotros. Creemos que nuestro concepto de lo bueno es absoluto, y por lo tanto el que piense un concepto distinto al nuestro es malo. Y no es así. ¿Cuántas veces? Y yo doy gracias a Dios por eso. Estoy tan agradecido al Señor que Él no hizo las cosas como yo quería. ¿Te pasó? Orás al Señor y decís, pero Señor, no me diste lo que yo quería. ¿Sabes por qué Dios no te dio lo que querías? Porque Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y Él nos da cosas buenas. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a quienes se lo piden. Entonces Dios nos da lo mejor. Así como vos no les das a tus hijos todo lo que te piden, sino les das todo lo que necesitan, Dios nos da lo que necesitamos.
Así que todo lo que hagamos, aunque a veces no nos parezca, va a salir bien. Pero quiero terminar como empieza el Salmo. Porque empecé como el Salmo termina. ¿Qué pasa con los malos y qué pasa con los justos? Pero el Salmo empieza estableciendo quiénes son los justos. Nosotros sabemos muy bien que somos justificados por la fe, que pertenecemos a Cristo, que Cristo está en nuestros corazones, que Dios nos declara justos por el mérito de Jesús en la cruz. Sin embargo, así como los malos, los escarnecedores o los impíos o los pecadores que cita este salmo, la palabra es aquellos que practican el hábito del mal, no aquellos que cometen un mal esporádico, sino los que tienen la práctica del mal. Podemos entender que los justos somos aquellos que practicamos el bien. Y de aquellos que tienen a Cristo en su corazón, se espera la práctica del bien. Porque sería una gran hipocresía que nosotros no practicásemos el bien habiendo recibido el bien de la salvación y de la transformación de nuestras vidas. ¿A quiénes Dios considera justos? En los versículos 1 y 2 nos dicen en primer lugar, bienaventurado aquel que no anduvo, ¿en qué? En consejo de malos. Aquel que no sigue el consejo de los malvados. Y vos dirás, no, yo no sigo consejo de los malvados, pero ¿sabes que cada día recibimos decenas de consejos directa o indirectamente? Y nosotros decidimos a qué le vamos a hacer caso. Hace unos 2 o 3 días leí en el diario algo que me indignó. El diario hablaba del número 1 o número 2 del rugby mundial. Un jugador tremendo, creyente, pero hasta en los tuétanos. A Cristo le sale por los poros este hombre. Entonces los periodistas le empezaron a preguntar, como sabían que los creyentes creemos lo que dice la palabra de Dios y practicamos la verdad de la palabra de Dios, empezaron a preguntarle por el matrimonio igualitario y él dice, no creo que sea de Dios. Y le preguntaron algo más, ¿y qué piensa usted de las personas de prácticas homosexuales? Y lo dijo de una forma muy genérica y categórica y dijo, si no se arrepienten los pecadores, se van al infierno. ¿Cuántos creen esto? Que si un pecador no se arrepiente, va al infierno. Bueno, ¿sabés qué titular le puso el diario a esa declaración? La aberrante declaración homofóbica de fulano de tal. Me daban unas ganas de decir, aberrantes son ustedes, sinvergüenza del diario. Hay de los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Uno en la televisión recibe abundantes consejos, directos o indirectos. A veces en el trabajo recibís consejos directos o indirectos. En el mundo que te rodea recibís consejos. Todos los días recibimos algún tipo de consejo. Por ahí, por eso, en la televisión a los locutores o a los animadores se les llama formadores de opinión pública, porque sin quererlo o queriéndolo están dando consejos. Y acá tenemos que saber una verdad. Nosotros decidimos a quién queremos hacer caso. Te lo vuelvo a decir. Nosotros decidimos a quién le vamos a hacer caso. Por eso son justos aquellos que siguen el consejo de la palabra de Dios, no el consejo de los pecadores. Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores, continúan diciendo estos 2 versículos. En el hebreo lo dice con mucha más nitidez. Dice, bienaventurado el que no se detiene en el camino de los pecadores. En nuestro andar cotidiano, muchas veces nos cruzamos con los pecadores. Es un cruzarnos diariamente y es parte de la vida, pero
algunas veces sin querer tomamos un poco el camino de ellos, pero un creyente regenerado, un creyente salvado, lavado por la sangre de Cristo, no dura muchos minutos en el camino de los pecadores. Uno dice, estoy en el camino equivocado. ¿Te pasó alguna vez que vas manejando y te perdés y que te dice el GPS, recalculando, zona peligrosa, hay hinchas de Lanús en este lugar? No. Es mi oportunidad, después abajo ya no me tengo que callar la boca. Bueno, y vos decís, estoy en el lugar equivocado. Y querés salir cuanto antes, estás buscando una salida. El santo no puede permanecer en el camino de los pecadores. Por eso cuando actuamos mal, nos arrepentimos, lo confesamos, le pedimos perdón al Señor. Pero también cuando habla de permanecer en el camino de pecadores, está hablando de las malas compañías. Cuando uno decide compartir el camino con los pecadores, ¿con quién pasás más tiempo? Porque yo sé que estamos en un mundo muy exigente que nos mata el trabajo, trabajas mucho, ganas poco, pero en los tiempos bíblicos los esclavos trabajaban de sol a sol, inclusive empezaban un poco antes que salga el sol y terminaban un poco después que el sol se pusiera. No había medios de transporte, tenían que hacerlo todo a pulmón. No había medios de comunicación, tenían que caminar para decir las cosas y no tenían máquinas que hacían el trabajo por ellos. Sin embargo, tenían tiempo para servir a Dios. Había muchos esclavos en la iglesia primitiva. La iglesia de Corinto tenía casi un 60% de población de esclavos y ellos estaban. Entonces la pregunta es, ¿con quién tomás más tiempo? ¿Con los santos o con los pecadores? Hay personas que dicen, no tengo tiempo. ¿De verdad no tenés tiempo? ¿O no te lo haces? Hoy tenés una máquina que lava la ropa por vos. Hoy tenés una heladera en la que no tenés que apurarte para cocinar antes que se pudra la comida. Hoy tenés un celular con el que podés llamar y no tenés que irte a caminar hasta ese lugar. Hoy tenés un colectivo que te deja en 20 minutos o en 1 hora en el trabajo cuando vos normalmente tardarías 2 horas. Sin embargo, no tenemos tiempo. No tenés tiempo para congregarte. Y después te sorprende tener algunas conductas o algunas reacciones que decís, pero esto, qué raro, ¿de dónde salió esto? Y salió de tus malas compañías. Qué lindo lo que dijo Nico, ¿no? En la casa de Jehová, arraigados, florecerán. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No permanezcas en camino de pecadores, no estés con malas compañías, revitalizate viviendo las buenas compañías. Pero termina diciendo que no se sentó en silla de escarnecedores. Y la palabra escarnecedor es una palabra un poco antigua, ¿no? Vos si querés un día insultar a alguien y poder escaparte antes que reaccione, decirle escarnecedor. Hasta que busca en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa, vos ya estás a 20 kilómetros, ¿no? ¿Qué quiere decir escarnecedor? Burlador. ¿Viste las personas que se te burlan de las normas? Pero mira esto, que no hacen caso. Y se ríen del que cumple y hace las cosas bien. Los burladores, dicen otras versiones. Escarnecedor también es el malediciente. En una versión le llama blasfemos. Bienaventurado el que no se sentó. Y te explico por qué dice, son paralelismos que está utilizando, pero son paralelismos que van añadiendo, ¿no? Aquel que no siguió el consejo, escuchar, aquel que no permanece en el camino, aquel que no se sienta. Te cuento lo que me pasa. Mi vida depende mucho de las comunicaciones. Hablo y hablo y hablo y hablo, y cuando no hablo, hablo también. Y a veces, todos los días, alguien dice, ¿te puedo robar 5 minutos? Y cuando lo veo que se sienta,
Yo dije, son 5 minutos con inflación, con hiperinflación. Son 50 minutos. Nadie por 5 minutos hace el esfuerzo de sentarse a no ser que esté cansado y haya caminado 50 minutos para verme. Entonces yo me preparo y me siento también, ¿no? Porque sentarse habla de permanecer, pasar mucho tiempo. Sentarse en la silla de los maledicientes significa pasar mucho tiempo, y otra versión dice ser amigo. Que Dios nos ayude a que nuestras mejores amistades estén dentro del pueblo de Dios. Tómale la mano de al lado y decirle, ayúdame a que mis mejores amistades estén en la iglesia. Yo sé, la escarnecedora de tu suegra. Bueno, el yerno, tu yerno, es una hija de Dios. Si es tu hermana en Cristo, es una hija de Dios. Y podrán tener ideas muy particulares, porque no tenés que pensar igual. Pero tenés que saber que esa persona, aunque se equivoca y comete errores, siempre es preferible la amistad de un creyente que la amistad de un incrédulo. Siempre es preferible. Pero ¿qué cosas positivas dice? Que en la palabra de Dios, ¿qué? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué está? Su delicia. Que su deleite está en la palabra de Dios, que le causa placer leerla, que quiere tenerla a su lado. ¿Cómo tratas la palabra de Dios? Cuando la lees, ¿cómo la tratás? Los judíos aprendieron mucho de eso. Los rabinos judíos, cuando van a tomar la ley, ellos tienen rollos porque siguen tradicionalmente ese estilo. Entonces toman el rollo de la ley, lo besan, se sientan, lo despliegan, lo desenrollan. El catolicismo también lo ha hecho. Vos vas a ver que en las misas el sacerdote toma la Biblia, la besa. Y capaz que muchos cristianos, por lo menos nominalmente, la respetan y la cuidan a la Biblia y que no se manche. Ahora te digo, es bárbaro cuidar el libro, pero a veces una Biblia ampollada por lágrimas que cayeron, manchada con trazos de tinta, arrugada y percudida porque con tus manos una y otra vez estuviste hojeándola, aunque recién terminabas de freír las empanadas. Hiciste un alto en el taller y dejaste tus huellas digitales. Esa Biblia sí que va a tener mucho más valor en tu corazón que si solamente la besaras. Necesitamos tener deleite en la palabra de Dios. Necesitamos disfrutarla, y que dice, y que medita día y noche en ella, y la palabra para meditar se traduce como susurrar, gemir, rumiar y también separar las impurezas. Y uno dice, ¿cómo sacar impureza de la palabra de Dios? No, habla de meditar, descubrir el tesoro que hay en medio de las palabras. Y con esto quiero terminar prácticamente. ¿Viste cuando estaba esa mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años? Y el Señor iba para orar por esa niña de 12 años que había muerto. Y mientras estaba camino a esa situación, el Señor se detiene y le dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dijeron, maestro, estamos como en el subte de Buenos Aires, todo el mundo te aprieta. ¿Y quién me tocó? No, yo sé que alguien me tocó de una forma distinta, porque me di cuenta que apeló a mi poder, que buscaba algo más de mí que el contacto físico. Y en ese momento se sintió descubierta y aludida esa mujer temblando, que dijo, si yo solamente tocar el manto. Y ahí fue cuando Jesús le dijo, mujer, sé sana de tu tormento. En medio de tantas palabras que Jesús decía, la mujer se sintió aludida por esa declaración de Jesús. Un tiempo más tarde el Señor estaba yendo por el camino y de pronto un montón de gente escuchándolo y mirándolo, diciendo cosas, sanando enfermos, pero levanta su vista hacia ese árbol sicómoro y ahí lo ve
a un hombre llamado Zaqueo y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, porque es necesario que vaya a morar a tu casa. Zaqueo se sintió aludido, se sintió tocado. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Leer, leer, buscar, buscar, hasta que de pronto sientas que el dedo del Señor está diciendo: esto te lo digo a vos. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que salió una mano de la Biblia diciendo: esto es para vos? Si hace mucho que no lo ves, hace mucho que no meditas en la palabra de Dios. Porque todos los días yo estoy esperando que Dios me diga: esto es para vos. Y eso lo voy a lograr leyendo la palabra de Dios. En otras palabras, los justos tienen un fin. Los injustos tienen un fin triste. Los justos tenemos una vida maravillosa. Con todas las que te pasen, es maravillosa nuestra vida. Pero la señal de que somos justos es que sabemos qué consejo vamos a hacer caso, que sabemos de quiénes queremos acompañarnos, que sabemos con quiénes queremos entablar una amistad, pero que sobre todo disfrutamos la palabra de Dios y sabemos tomar esos manjares especiales para nuestra vida, porque ese es nuestro pan cotidiano. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cierra tus ojos por un momento. Somos justificados por la fe. Cristo nos lavó. Somos pueblo de Dios, que acá estamos. Pero de vez en cuando necesitamos tomar decisiones que nos rectifiquen el camino. Termina este salmo diciendo que Dios conoce el camino de los justos. ¿Qué quiere decir? Que el camino por el que vamos es camino que Dios conoce y por lo tanto Él nos guía, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos acompaña. Yo quiero seguir ese camino. Yo no quiero seguir el camino de injustos. Yo no quiero seguir el camino del escarnecedor. Yo no quiero seguir el camino del que practica la maldad, sino yo quiero seguir el camino de Cristo. Arraigado no a las circunstancias, no a la política de turno, no a la economía de turno, no a la moda de turno, no a las religiones de turno, no a ninguna de estas cosas. Yo quiero estar arraigado a Cristo. Y cuando uno está arraigado a Cristo, tiene una vida maravillosa. Una vida que necesita regar y cuidar caminando en justicia, caminando por los caminos que Dios conoce. Aquellos que quieren tomar esta decisión de caminar por los caminos que Dios conoce, de practicar la justicia como santos redimidos. Aquellos que quieren hacer esto, los invito a que juntamente conmigo se pongan de pie para que oremos al Señor y tomemos la decisión de que nuestra vida cada vez sea más agradable al Señor. Nuestro Padre Celestial, es maravillosa tu palabra. Estamos en una época en la que abundan las palabras. Palabras en los diarios, palabras en la radio, palabras en los libros, palabras en internet, palabras en WhatsApp, palabras en el email, palabras en Instagram, palabras en Twitter, palabras y muchas palabras en los diarios de los vecinos, de los amigos, de los parientes. En este mundo donde hay tantas palabras, si hay algo a lo que nos queremos aferrar, Señor, es a tu palabra. Queremos poner nuestro deleite en ella y queremos que cada día que abrimos nuestras Biblias salga una mano señalándonos y diciéndonos: esto es para vos, porque esto garantiza nuestra vida abundante. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo.